Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que vean este video. Vamos a ver introducción a la psicopatología y más que nada las escuelas y cómo vamos a trabajar como AT. El surgimiento de las escuelas psicológicas son 5 en el siglo XX. Vamos a ver el estructuralismo, el funcionalismo, el psicoanálisis, la gestalt y el conductismo. Bueno, en la estructuralista está Edward Teacher, que los estructuralistas emplearon el método experimental optando por la introspección para relatar objetivamente como si fuera posible las experiencias conscientes durante el proceso de captar o jugar estímulos. O sea, todo lo que decían este estructuralista era el estudio entre sujeto y objeto, que después lo va a traer Pichon más adelante. Por eso es importante que nos situemos en este año, ¿no? En 1867, y es en Estados Unidos. Después la escuela funcionalista de William James en 1945 dice que el funcionalismo también plantea que las causas de la vida psíquica residen en el sistema nervioso. El funcionalismo también trabaja con el objeto y la psicología pasa a ser la experiencia inmediata para centrarse en la actividad adaptativa de cada uno, ¿no? Por ejemplo, de los 3 componentes, la estimulación, la motivación y las partes interna y externa. O sea que nosotros vamos a tener una experiencia externa y ese va a cambiar nuestro mundo interno. Y siempre lo vamos a ver de la parte sensorial o de la parte de la percepción, ¿no? Ahora, la Escuela de Psicoanálisis, en 1896, por el neurólogo austríaco Sigmund Freud. Bueno, él fue psicoanalista, fue en la búsqueda de las causas del inconsciente, de las conductas, que surgió en Freud el método utilizado por la expresión libre o asociación libre, ¿no? Y vemos cómo Sigmund Freud, ¿no? Él había trabajado con Breber, y bueno, y él lo que tenía es que trabajaba con hipnosis, ¿no? Este método Freud lo utilizó, pero no le fue de favoricismo para él, porque decía que los pacientes no llegaban a hipnotizarse. Por eso viene esta cuestión del sillón, porque ellos usaban el sillón para la hipnosis. Y bueno, vio que los pacientes empezaban a hablar y a conversar sobre sus problemas. Y bueno, y él podía resolver sus problemas, o sea, se podían resolver la sintomatología, se le salía, o sea, si ellos tenían un síntoma asociado, una renguera, o un dolor de brazo o algo, se le iba hablando sobre las causas que les trajo. Después les voy a pasar los casos estos de que decía Freud. En la primera tópica, estamos con el sistema consciente, preconsciente e inconsciente. El consciente se registra todas las acciones y hechos de la vida. Y si son traumáticos, ¿no? Estos van a ser trasladados al inconsciente. El preconsciente queda registrado en corto plazo y es muy fácil de acceder a este sistema, al sistema consciente. O sea que el consciente y el preconsciente van de la mano, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si yo me olvido algo, siempre va a quedar en mi preconsciente. Y eso va a poder venir de fácil acceso, ¿no? No necesitamos una terapia para que esto de que nos olvidamos vuelva a recordárselo.
Y cuando nos olvidamos algo, el inconsciente es el que guarda todo lo reprimido, o sea, cualquier cosa que nos sucede y que el consciente no lo puede, la parte consciente no lo puede aceptar, queda reprimido. Que si tengo que recordar son traumáticos para mí y se llaman estos mecanismos de defensa. ¿Por qué estos mecanismos de defensa? Porque todo lo reprimido alguna vez tiene que salir a la luz, como un olor, con una canción, con algo que vuelva a esta situación reprimida, ¿no? Estos mecanismos de defensa son 12, todos los tenemos, ¿no? Y también lo van a tener nuestros pacientes. Por ejemplo, negar, el rechazo de reconocerlo obviamente. Reprimir, lo que está bloqueado en los recuerdos dolorosos y traumáticos. Regresar, volver a la etapa previa del desarrollo de esto, ¿no? De lo que nos sucedió. Desplazar, está la parte consciente, preconsciente, inconsciente. ¿Por qué desplazamos? Porque algo que la persona tiene un trauma con el objeto, lo necesita desplazar, ¿no? Al sistema inconsciente. Razonar es excusarse con argumentos lógicos y detallados. Suprimir, anular un evento doloroso, ¿no? Que todas nuestras ideas o nuestros pensamientos no son compensatorios para nuestros pensamientos y tratamos de asumir, porque, por ejemplo, una violación, un accidente de tránsito, proyectar, adjudicar estos propios efectos a otra persona. Introyectar, asumir las virtudes ajenas como propia, ¿no? Por ejemplo, tal persona es igual que yo, o por ejemplo, mi profesora es igual que mi mamá. Reactivar, dice manifestar estas iteraciones opuestas a las verdaderas. Sublimar es satisfacer deseos oscuros con la conducta aceptable, ¿no? O sea, nosotros vamos a sublimar estas conductas que se nos ponen como deseo y vamos a tapar esas conductas. Por ejemplo, un violador nunca piensa que está mal lo que está haciendo, pero eso porque lo sublima, lo esconde, le da un falso contexto. Entonces, igualmente un violador, un psicópata y todo eso tienen una sanación con medicación psiquiátrica. El otro es aislar, ¿no? Aislar las emociones negativas, por ejemplo, que omiten el habla. Hay mucha gente que le agarra una crisis, ¿no? Y alude, ¿no? Esa fantasía de poder hablar y lo pone en otro contexto. Divertir, ¿no? Alterar los significados mediante el humorismo, el humor sarcástico que le dice, ¿no? Uno ese mecanismo lo va a traer para poder alterar el significado, por ejemplo, qué sé yo, mi mamá, no sé, es un desastre cocinando, o como mi mamá se murió y no se murió nada. Es un humor sarcástico. Después está la segunda tópica, el yo, el ello y el super yo. El yo se desarrolla en torno del tercer año de vida de la fase oral del niño. El niño se empieza a razonar su mundo con él y con su mamá, ¿no? Su mundo no es tan importante, ya que su llanto
lo es todo, pero tiene que aprender a esperar por sus necesidades y aprender a entender en este mundo, esta etapa. A esta etapa Melanie Klein lo llama protodepresión. ¿Por qué? Porque el niño sale de un contexto vendría a ser de todo lo que es la matriz, ¿no? Sale de la matriz de la madre, donde está calentito, donde tiene todo, y de repente sale al mundo. Entonces este mundo, que para él es todo desconocido y todo nuevo, y necesita, satisfacer sus necesidades. ¿Y cómo lo hace? Con el llanto. Y cuando después es más grande, si ese sostén y ese apego o todas las cosas que mamá no me dio en ese momento, puede llegar a estar en esta protodepresión, ¿no? El ello hace referencia a nuestra parte más intuitiva o animal. Esta se rige por los instintos y los principios del placer del ego. El superyo es la parte que tiene que ver con la interacción de los mandatos sociales, culturales, religiosos y familiares. Por ejemplo, acá el yo es el que equilibra, ¿no?, esta situación. El superyo, el que dice, no puedo controlar este suceso, que sea lo que quiera. Y el ello, el ello es la impulsión, los impulsos, esa rabia que nos agarra y que no las podemos controlar. Acá en esta situación el único que puede interferir entre el superyo y el ello es el yo, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la escuela conductista. Acá está Iván Pavlov, ¿no?, ruso, en 1849. Y Pavlov hace sus estudios experimentales solo con estímulos y respuesta. Acá está que Pavlov hizo el condicionamiento clásico, ¿no? El experimento de Pavlov del condicionamiento clásico es un mecanismo, ¿no?, de aprendizaje asociado por un estímulo incondicionado. El estímulo incondicionado sería la comida, ¿no?, que a la vez hay alguien, un estímulo condicionado, que es la campana acá, y después cada vez que el perro sienta la campana, va a pensar que va a venir el alimento. Entonces el perro saliva. Y la campana al perro lo condiciona. Es una respuesta condicionada, ¿no? O sea, que la respuesta condicionada aparece a presentarse solo con un estímulo condicionado, o sea, con una campana, y obra de reacción con estímulo condicionado, que es la salivación del perro. Después está Watson. Watson es el padre del conductismo, ¿no? Y dice que no solo los animales pueden ser condicionados, también los seres humanos pueden estar condicionados, ¿no? Y él hace el estudio, ¿no?, con el niño Albert. Acá, tenemos otra filmina que pusimos una nena. ¿Qué pasa? Watson hace este trabajo experimental con el pequeño Albert, en que le dice que su cambio de conducta también puede observarse en los humanos. Esta experimentación con el niño Albert dice que está el niño y le ponen un estímulo neutro. ¿Qué puede ser el estímulo neutro? Puede ser un peluche, puede ser un animal, puede ser algo. Pero al ponerle un ruido, ¿no?, una bocina o algo, tiene una respuesta incondicionada. O sea que cada vez que después el niño vea al conejo, siempre va a pensar que va a venir ese ruido y lo va a asustar.
o sea que le va a causar miedo. O sea, ¿qué quiere decir con esto, Watson? Que a nosotros también nos pueden condicionar el miedo, el poder, ¿cómo es esto? El ver la televisión. Siempre el estímulo, este estímulo se puede condicionar cuando hay masas, cuando hay grupo, por ejemplo, qué sé yo, varios vamos a ir a romper una casa, ¿no? Pero necesito a alguien que me estimule a romper esa casa. Una bronca o algo que ha sucedido. Entonces vamos todos, la masa condiciona. Si, por ejemplo, 5 están rompiendo una casa, también van a romper. También puede condicionar, por ejemplo, los pares. A veces el decir, bueno, no quiero fumar, pero viene otro chico y está fumando, y bueno, los pares condicionan. ¿Qué son los pares? Los pares son gente de la misma edad, por ejemplo, en los jóvenes o en los niños. Siempre ellos se van a llevar bien con los pares que con las personas adultas. Después está Skinner. Muchos lo pueden ver con los Simpsons, ¿no? Skinner era el director de la escuela. Bueno, Skinner nos dice que cuando hay un refuerzo a ese estímulo, que puede ser positivo o negativo, hay aprendizaje. Y vamos a ver lo que él hizo. Él hizo la caja de Skinner, que es un condicionamiento operante instrumental. Si hay un estímulo, hay una respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que el incremento, ¿no? El discriminativo de lo que yo voy a poner a una rata en una caja, lo voy a dejar que haga. Entonces yo, cada vez que la ratita toque la palanquita, yo le voy a dar alimento. Entonces ella va a saber que si ella toca la palanquita, le va a salir el alimento. Entonces este estímulo o suceso que incrementa la respuesta, la va a seguir por un aprendizaje. Por eso dice que la respuesta que va seguida con un refuerzo positivo, por lo tanto, tiene más probabilidad de volverse a producirse. Por eso es la respuesta más un reforzador positivo aumenta la frecuencia o el cambio de conducta al aprendizaje. Podemos dar un ejemplo. Por ejemplo, si una persona no quiere ir al colegio o algo, y la madre le dice, bueno, si vas al colegio, cuando venga, vas a tener una chocolatada o vamos a ir a la calecita. Siempre el aprendizaje va con un estímulo positivo. Después está la psicología de la Gestalt, ¿no? Las principales referentes es Max Weber, es Kohler y Kufler. Bueno, lo que hizo Wittenford, este psicólogo alemán, es crear la psicología social, la psicología gestal y sus leyes, las leyes que las vamos a ver ahora. Kofler estaba en la escuela de Asociación de Psicólogos de Americanos, ¿no? Y bueno, y él lo que hizo es decir que las personas tienen un insight cuando tienen un estímulo de respuesta, ¿no? Después Kofler nos dice, este psicólogo alemán, que él es el que crea
la escuela, o sea, él es el que trae los argumentos, tanto de Kofler y de Winterford, a la psicología gestal, ¿no? Y entonces él arma esta psicología gestal que dice que es la percepción más las formas. Dice, por ejemplo, vamos a ver el fenómeno PIP, pero ya vamos a ver la conclusión del fenómeno PIP. El fenómeno PIP es lo que nosotros vemos, por ejemplo, podemos ver un cartel luminoso con diferentes... vamos a ver que un cartel dice aventura, pero si nosotros vemos el cartel, no se va a mover el cartel. O sea, lo que se mueve son las luces que se apagan y se prenden, pero parece que se mueve el cartel. Entonces, este enfoque estructuralista es una experiencia consciente y dinámica. Y antiempirista, ¿por qué? Porque dice que el enfoque nosotros podemos estar condicionados, ¿no? con este ver. Si podemos reflejarlo como si alguno quiere ustedes leer cómo es esto, ay, no me puedo acordar ahora, bueno, después cuando me acuerdo les cuento. Bueno, este esquema teórico se extiende en diversos aspectos cognitivos que va con un aprendizaje de pensamiento y razonamiento de la personalidad de cada uno. Puede ser individual o grupales. Después intentan siempre detectar las formas y las estructuras y las organizan que están presentes en cualquier fenómeno psicológico. O sea que nosotros, con nuestro pensar, con nuestra personalidad, todo esto nos va a traer una estructura psicológica y se llama fenómenos. La ley de proximidad es aquello, ¿no? Las leyes que hizo Buckeford, no me sale, bueno, el primer autor, aquello que están en lo próximo, en el tiempo y el espacio, ¿no? En nuestro campo de percepción o de lo que yo percibo, ¿no? Tiende a agruparse significativamente. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo una línea y pongo al lado otra línea, siempre voy a ver líneas. Por ejemplo, si pongo estos redondeles más los redondeles, siempre voy a ver otros redondeles a la par. O sea, todas las cosas son horizontales. La ley de figura y fondo. Las organizaciones de la percepción se da siempre en la función de un recorte que define la figura sobre el fondo. ¿Qué quiere decir? Yo, en mi percepción, puedo ver dos personas que se están mirando, pero al fondo puedo ver otra cosa. Según lo que yo vea, lo voy a ver yo, pero de distinta forma que lo vea, según mi percepción, voy a ver distintas cosas. Después está todo lo que las estructuras que yo veo. Por ejemplo, si a mí me dan una pava toda desarmada, yo no la voy a poder armar, porque dice que todo punto de partida de la experiencia psicológica es jamás el punto de llegada. O sea que yo voy a ver distintas formas, pero mi mente ya va trabajando con esas distintas formas para ver cómo la puedo armar. Una mesa, antes de pensar en la mesa, siempre antes voy a tener un razonamiento, ¿no? De esa mesa, un pensamiento, lo voy a organizar en mi mente y después, luego, con todo mi sentido y toda la totalidad de las piezas pertenecientes, voy a poder armar esta bicicleta. Pero yo necesito un punto de llegada, algo que yo voy a ver, un mapa, ¿cómo es esto?
un libro que me diga cómo armar esa bicicleta, pero así son partes nada más. O sea que el objeto se hace con la suma de las partes. Después está la metapsicología. Freud elaboró varias teorías en las prácticas clínicas. En lo económico se refiere a los procesos psíquicos en la distribución de los procesos psíquicos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos procesos psíquicos van a diferir según la distribución en nuestros procesos psíquicos, en nuestros pensamientos, en nuestra estructura psíquica. El dinámico se refería a los choques entre dos fuerzas. O sea, esto lo podemos ver bien entre los axiomas que vamos a ver, que son estructuras que se contraen, ¿no? en nuestra mente. Lo tópico, o sea, en la primera tópica, lo que vimos, que fueron presentados por Freud en 1899, compuesto por el consciente, el preconsciente y el inconsciente, que rige, ¿no? en un desplazamiento. Los traumas que mi estado consciente no puedo soportar, entonces son desplazados al inconsciente. Y estos son parte de nuestro mecanismo de defensa, que van a salir en terapia, o en sueño, o a impulsos, ¿no? Por ejemplo, un acto fallido. Los actos fallidos son que yo confundo de nombre a mi pareja, y bueno, también puede ser en sueños y en otros impulsos. Por eso el trabajo de la T en la primera tópica trabaja exclusivamente con la parte consciente. Acuérdense en que nosotros vamos a trabajar con los pacientes solamente en la parte consciente y preconsciente, la parte sana del paciente. Aunque deba prestar atención más a los impulsos, los voy a anotar, voy a llevar una hoja de ruta, pero yo lo que voy a trabajar es con la parte consciente y preconsciente. En la segunda tópica, Freud presenta este trabajo en 1923, pero Freud va a considerar al aparato psíquico compuesto por tres instancias: el yo, el ello y el superyo. El trabajo de la T, en la segunda tópica, su tarea es que la T es ayudar al paciente a reforzar sus defensas adaptativas, ubicadas en el yo, acompañando a tener una respuesta adaptativa al ello. Acuérdense que el ello es la pulsión y el superyo son las creencias y los valores. Transferencia y contratransferencia. Bueno, para una T, una transferencia puede ser que recibe el paciente con el paciente o con la familia. Por ejemplo, el paciente dice: a mí nadie me controla, yo puedo hacerlo solo, yo no necesito a nadie. Y también puede ser una transferencia que la familia haga hacia nosotros, ¿no? Que diga: cada vez que venís lo pones mal, yo no confío en dejarlo con vos. Estas son transferencias negativas, pero también pueden ser positivas, que las transferencias puede ser que el paciente a mí me considere como alguien positivo, o sea, como alguien que le trae ayuda, y la familia puede ser una transferencia negativa, que no le trae ayuda, o puede ser las dos transferencias positivas, ¿no? O negativa o positiva. Y bueno, y esto va a pasar, ¿no? En esta transferencia. Hoy en la clase decíamos, ¿no? Que si este paciente tiene una transferencia negativa, siempre va a traer una contratransferencia. ¿Qué quiere decir? Todo aquello que le trae a la T. Por ejemplo, en este proceso terapéutico lo vamos a tener que, frente a la persona que acompañamos y frente a los procesos transferenciales,
Las reacciones de la T pueden tomar formas dirigidas como para el paciente hacia otra persona o a la familia. Por ejemplo, si yo soy AT y llego tarde, voy, me pongo en silencio, reacciono físicas como el cansancio, los dolores musculares, el mal humor, entonces tengo una preocupación desmedida a este caso. Entonces voy a tener que, como AT, y para no enfermarme, voy a tener que dejar ese caso. Y ahora vamos a ver la disociación, ¿no? Esta disociación instrumental que implica la capacidad de separarse o dividirse, ¿no?, del problema. Entonces, dejando de lado determinados aspectos de la personalidad y asumiendo otros. Por ejemplo, ¿qué me molesta de este paciente? ¿Qué es lo que hay? ¿Hay una buena transferencia? ¿Hay una mala transferencia? ¿O yo pienso que es así? El mecanismo de disociación instrumental permite al acompañante dejar a todos los aspectos de la personalidad que lo identifiquen como avatares anímicos y acompañados de su familia y en torno a lo próximo, ¿no? A lo que tiene próximo, los temores, el sufrimiento. Por eso a veces la familia se siente frustrada, ¿no? Por eso necesita a una T para que le acompañe en todas estas cosas, porque se siente insuficiente en esta tarea, ¿no? Bueno, y la escuela teórica sistemática es la teoría que comenzó a utilizarse en la década de 50, rompiendo, ¿no?, con los modelos psiquiátricos tradicionales. La característica individualista, organicista, es la unidad del análisis de la relación humana. Es la interacción que produce el sistema determinado en momentos determinados. Por eso vamos a ver la complejidad que tiene la comunicación entre sujeto y sujeto. La parte digital es el vehículo que utilizamos para comunicarnos, cultura, lenguaje, todo eso. Lo analógico es el vehículo de la relación entre determinadas conductas verbales y no verbales. ¿Qué sería? El tono de voz, mi silencio. Después está todas las relaciones simétricas o complementarias. Puede haber una comunicación positiva o negativa, que se llama Freiburg, ¿no? Entonces, ¿cómo me comunico? ¿Cómo lo hago? Y no existe una forma de no comunicarse, ¿no? Hay gente que habla con las manos, hay gente que habla más despacio, otros que se traban como yo, y así. La simétrica no existen las dos posiciones, ya que está basada en la igualdad de la comunicación entre pares de trabajo. Por ejemplo, si yo soy AT y tengo un equipo de AT, todos vamos a hablar del mismo idioma. Si soy psicóloga social, voy a hablar todas del mismo idioma, ¿no? Y si yo soy otra cosa, o por ejemplo los jóvenes, que son siempre, ellos tienen su forma de comunicarse. Por eso siempre hay distintas formas de comunicarse. El AT tendrá en cuenta que dentro del sistema de existencia y sus sistemas va a haber una constante interacción. ¿Qué quiere decir? Cada sistema tiene sus necesidades y sus fundamentos, ¿no? Y funcionan también con sus necesidades y fundamentos. Esta tendencia al estado estacionario y la tendencia de transformación. Cada sistema tiene su historia. Acordémonos que los sistemas son, por ejemplo, el sistema primario es la familia, el sistema secundario es la escuela, el sistema puede haber también el sistema asistencial, puede haber el sistema donde estemos trabajando, ¿no?
Bueno, y donde el significado del comportamiento que tiene este contexto y los hechos se estudian dentro del contexto en que se está ocurriendo, en cada sistema. O sea, yo voy a ir a un sistema y voy a intentar mantener mi homeostasis, mi equilibrio. Y no, a veces nos negamos al cambio, por ejemplo, a trabajar en equipo, a escuchar al otro. Todo esto tiene mucha relación en el contexto de trabajo, lo que estamos viendo ahora, el contexto de trabajo. Y ni ningún hecho de comportamiento es aislado y ni se ocasiona por otro, sino que cada uno se va vinculando y circula a muchos y a otros hechos de comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos un circuito de sistema, ¿no? Por ejemplo, la acción A sobre la acción B, el B sobre el A, y se dan una secuencia ininterrumpida. Todo el tiempo estamos en sistemas, ¿no? La definición del sistema, Hall y Fansen, el sistema es un conjunto de personas y las relaciones entre ellas entre un atributos. O sea, cada uno va a tener su atributo y su habilidad. Los psicólogos sociales son un sistema de psicólogos sociales que van a pensar de la misma forma, van a actuar de la misma forma. Y las personas que son componentes de ese sistema van a tener sus propiedades, sus relaciones entre sí, y eso mantiene unido al sistema. O sea, esto estamos hablando en la forma de trabajo. ¿Cómo podemos mantener ese trabajo o ese equipo unido? Y podemos decir que esta psicoterapia que dominaremos como plural o cognitiva, se ha mostrado más eficacia con un tratamiento de abordaje en distintos trastornos psicológicos. Por ejemplo, la conducta, la escucha activa, la comunicación y el botón de pausa, que luego vamos a ver el botón de pausa. Ahora vamos a ver estos tres pilares. El conocer, ¿no? A nosotros nos van a traer nuevos conocimientos, el equipo interdisciplinario, vamos a tener, vamos a hacer, o sea, va a ir a nuestro sistema de creencia y vamos a reformular esas conductas. Y vamos a poder estar bien con nosotros y con el equipo y poder convivir en paz. O sea que conocer a ser y convivir. Y también esto le pasa al paciente, ¿no? Ellos van a tener que conocernos, van a tener que, por ejemplo, si llevamos trabajo para hacer, van a tener que hacer y van a tener que cambiarlo, o sea, van a tener que cambiar esa relación tanto con nosotros y va a cambiar el paciente y aprender a convivir, porque en este sistema hay que aprender a convivir. Las terapias racionales emotiva conductal, el TREC o la terapia conductal cognitiva, creada por Albert Ellis en 1957, tiene como objetivo ayudar al paciente a reestructurar sus pensamientos de creencias ilógicas y distorsionadas, que afectan emocionalmente, ¿no?, al paciente, que a través de la toma de conciencia podemos traerlo otra vez a la realidad. Es el A, B, C, D y E, ¿no? El A es el acontecimiento activador, el problema, lo que se centra el paciente. El B es el sistema de creencia que siempre venimos representándolo con pensamientos negativos, positivos. La consecuencia, este estado emocional y esta creencia, ¿qué me trae? El D se refiere a la discusión y describe el proceso que permite desafiar la lógica. Y los efectos son los que definen cómo me puedo beneficiar y puedo encontrar la respuesta racional o solucionar ese problema. Esta fase de modelo de Friedman dice que se señalan estas fases como evaluar,
y conceptualizar los problemas del paciente, siempre con una hoja de ruta, desarrollar las prioridades del plan de tratamiento, la educación y la socialización del paciente en el modelo de trabajo cognitivo. Relacionando siempre, ¿no?, con lo que nosotros venimos trayendo. La colaboración del paciente en el aprendizaje, uso de técnicas conductivas conductuales. La disociación cognitiva son 12 y la vamos a ver más detallada porque son este pensamiento dicotómico que tengo, ver las cosas en blanco y negro y no en gris. Sobre generalización, ver un simple suceso negativo que nunca acabarán, siempre me pasa lo mismo, y por qué estoy enfermo y nunca me voy a sanar, por qué tengo esto, ¿no? El filtro mental, sacando el contexto y cambiándolo. La descalificación de lo positivo, no tener en cuenta las experiencias positivas, ¿no? La indiferencia arbitraria, ver las experiencias como todas negativas. Esta lectura de pensamiento que tenemos todo negativo, es decir, que todos los demás están pensando mal en nosotros. Yo, sin saber que el otro está pensando, yo ya le pongo que él está pensando. ¿Me mira mal? Oh, seguro. O estuvieron hablando mal de mí. Error del adivino, esperar que las cosas salgan mal, que los sucesos sean negativos siempre, siempre con neutralidad, o sea, cualquier suceso sea negativo. No hay una estructura de un suceso, sino cualquiera, ¿no? Por ejemplo, tal fecha siempre me pasa algo, o el martes 13 siempre me pasa algo. ¿Por qué? La magnificación y catastrófico o minimización es magnificar sus errores y los éxitos de los demás. Por ejemplo, yo todo lo hago mal y él hace bien todo. ¿Por qué? Si yo lo puedo o puedo tratar de hacerlo bien. Hacelo vos, que vos lo haces bien y yo lo hago mal. Razonamiento emocional. Asumir los sentimientos negativos que son resultado de las cosas que son negativas. Si se siente mal, esto significa que la situación es real y es mala. Pero ¿será en eso? Ese razonamiento es emocional. ¿Será que esto está mal? Los debería. Intentar mejorar así con debería, tendría que, debo que. Siempre llego tarde. Debería salir más temprano, pero nunca lo hago. Etiquetación. Es una sobregeneralización mayor. Cuando se equivoca, dice, soy una mala persona, soy estúpida, nada me sale bien. Personalización. Verse a sí mismo como causa de algún suceso externo, desafortunado y desagradable. Las distorsiones de estas distorsiones que vimos, que son 10, ¿no? En el paciente vamos a ver el uso de cambio de imagen. Por ejemplo, el paciente mantiene una imagen de contenido catastrófico. ¿Lo relaciona con una enfermedad o una ansiedad generalizada? Voy a poner mi objetivo en ver qué es lo que siente el paciente. Etiquetado. Siempre el paciente va a estar etiquetado, de un modo de separación emocional de sí mismo. Y sí, me da un ataque, pero si yo pienso que me va a dar un ataque, me va a dar un ataque, porque no puedo salir de esa estructura. Asociación guiada. El terapeuta va explorando los significados asociados a un determinado pensamiento y creencia. Si no puedo suspender, soy un fracaso. No, voy a suspender si no lo puedo hacer. Pero necesito saber por qué tengo esa creencia y por qué tengo ese pensamiento.
¿Qué mecanismo está surgiendo en mí que yo no puedo suspender y pensar que yo soy un fracasado? Distracción cognitiva. Hoy se ve mucho en los niños, ¿no? Esta distracción cognitiva. Para los problemas, tienen problemas de ansiedades, induce al paciente a utilizar pensamientos e imágenes, sensaciones, conductas inaplicables y ansiosas. Por ejemplo, si veo que mi paciente tiene un problema de ansiedad, yo voy a tratar de buscar que lo calme esas conductas ansiosas que tiene, ¿no? Porque son pensamientos que vienen como flashes, pero también eso lo trae a una distracción cognitiva, porque es un flash que pasa, pero bueno, esa sensación y esa conducta lo pone ansioso porque no puede hacer las cosas. Autointrusiones. Se utiliza para reemplazar lo audiológico, lo inadecuado o deficitario del paciente. Por ejemplo, si yo no puedo oír, ¿qué pasa? Voy a buscar otra forma de llegar al paciente. Si no puede caminar, ¿qué puedo hacer? Bueno, estas programaciones de actividades se utiliza para que el paciente ejecute una serie de actividades alternativas al tiempo. Todas estas cosas que vimos, estas disociaciones, estas estructuras, tenemos que buscar actividades para cambiar estas conductas. La escala de dominio de placer. El paciente lleva un registro de las actividades y lo realiza a lo largo del día. Lo voy anotando hasta qué punto los domina el grado de placer y los proporciona, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Le gusta jugar a tal cosa? ¿Le gusta hacer? Siempre tengo que llevar esa hoja de ruta para saber qué es lo que le hace bien al paciente. Asignación de tareas graduadas. Yo no le voy a dar al paciente, bueno, hoy vamos a jugar a la pelota si la persona no puede sostenerse. Entonces, eso tiene que ir de menor a mayor. Ese acercamiento para que pueda jugar a la pelota bien, esa conducta que sea una conducta final positiva. El entrenamiento asertivo se utiliza para que el paciente aprenda el modo alternativo de resolución de conflictos interpersonales, de modo que exprese sus deseos, sus derechos, opiniones y sentimientos. Esta escucha asertiva nos va a llevar a que el paciente pueda resolucionar estos conflictos, ¿no? Interpersonales. Entrenamiento de relajación, técnica de respiración, ¿no? De relajación, de respiración, de yoga, música tranquila, siempre tratándolo de llevar a otro objetivo, ¿no? Distracciones conductuales. Se utiliza para programar las actividades incompatibles, como son las conductas de problema. El repaso de las conductas de role-playing, el paciente con el terapeuta recaen en escenas que el paciente ha vivido recientemente como dificultades y adoptan papeles y van introduciendo modificaciones en ella hasta llegar a una conducta más adecuada, siempre buscando la parte sana del paciente. La exposición en vivo, bueno, me confundí, puse in vivo. El paciente afronta esta situación, ¿para qué? Para el miedo que produce, que le omite vivir, ¿no? Una vida tranquila. Las fobias, cómo puede dejar de sentir miedo, a qué le tiene miedo. Y la psicodramatización. El paciente y el terapeuta pueden representar escenas pasadas, significativas, tanto mías como del paciente. Y yo le voy generando esos significados personales, ¿no?
Por ejemplo, si el paciente tuvo una crisis con una persona que es parecida a mí, siempre le voy a traer esa crisis al paciente. El paradigma de Ellis, la reestructuración cognitiva, el TREC, la terapia conductiva conductual, ¿no? El ABCD. Acá estamos. El acontecimiento activador. Siempre tenemos que llevar este planito. El acontecimiento activador. ¿Qué me aconteció? ¿Qué me activó ese pensamiento? ¿Qué sistema de creencia me los trajo, no? Esa creencia irracional, dice, ¿qué fue lo que hizo esa creencia irracional para que me condicione a lo que yo estoy pasando? Las consecuencias, el estado emocional, negativo, positivo, la discusión, ¿no? ¿Por qué? Esas discusiones internas que tenemos, ¿no? El efecto afectivo, el efecto conductual, el efecto cognitivo. Y bueno, y siempre va a traer buscando la creencia racional, no la creencia irracional, sino la creencia racional. ¿Para qué? Haciéndole preguntas, ¿por qué te sentís mal? ¿Por qué te pasó eso? ¿Por qué pensás que esto, ¿no? Y que haga una discusión interna, ¿no? Así empieza el principio de cambio, ¿no? Por eso dice que lo verde es lo positivo y lo negativo es todo lo rojo. Y siempre haciéndose este croquis, ¿no? El acontecimiento activador, qué es lo que pasó, se separó de la mujer, por eso empezó con depresión, lo que pasa, la creencia irracional, lo que pasa que yo fui malo con ella, por eso se fue, y por la distorsión cognitiva, por qué a veces pienso que yo tengo la culpa de todo. Y los desafíos es las preguntas. ¿Pero vos pensás que se fue por vos? ¿Vos pensás que vos sos malo? Y llevarlo a una creencia racional. Entonces las consecuencias malas, si las cambiamos con pregunta, puede dar un efecto positivo. Puede dar un efecto positivo, porque no todas las personas pueden razonar. Algunas sí, otras no, pero si están medicadas pueden razonar y poder llegar a un objetivo positivo. Bueno, esta es la clase de hoy. Después vamos a ver algunas patologías en cuanto a esto y también vamos a ver la parte del cerebro cómo trabaja.